Muy, Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otro viernes, a otra clase, la clase número 8 del curso de Reforma Íntima. Los métodos para el conocimiento de sí mismo, segunda parte, por Álvaro Vélez Pareja, desde la ciudad de Cartagena, la Sociedad Espiritista de Cartagena. Hacemos parte activa de este curso miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, Colombia, SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín y la Asociación Espírita Juana de Ángelis de Soacha, Cundinamarca. Precisamente le vamos a pedir a nuestra hermana Estela Pinillos de la Asociación Juana de Ángelis de Soacha que dirija hoy nuestra elevación de pensamiento. Adelante, Estela, buenas noches. muy buenas noches para todos, con la bendición de Dios. Entonces, cerramos nuestros ojos, nos disponemos a elevar ese pensamiento en el mundo espiritual, alabando y bendiciendo a nuestro Padre amado misericordioso y a darle las gracias infinitas por este día, por el despertar que tuvimos esta mañana, por todos los sucesos que pasaron durante el día, que son en parte para aprendizajes, para adelantamiento, para un mejoramiento. Te damos las gracias, Padre de amor, por los alimentos, el techo y el lecho que nos das cada día, por la familia, la unión familiar, el amor incondicional, las amistades, por el labor, el trabajo que cada uno desempeñe, Señor. Ponemos en tus manos esta noche, esta clase, para que nos des ese aprendizaje para poder entender, comprender, discernir, grabar, recordar y sobre todo practicar, Padre de amor. Practicar porque esa es la meta de este estudio, de conocernos a nosotros mismos. Ilumínanos, ampáranos y favorezcanos. Envuélvenos en una bóveda fluídica a cada uno en nuestros hogares y dale la sabiduría a Álvaro Vélez para que podamos nosotros, entre todos, entender y comprender la clase de hoy. Así sea. Así sea. Muchas gracias, Estela. Con gusto. Bueno, Álvaro Vélez, muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, buenas noches, saludos a todos los asistentes, a los centros espíritas aquí representados, a las hermanas y hermanos de otras ciudades y países por habernos acompañado en esta octava clase del curso teórico de Reforma Íntima. Estamos viendo la segunda parte del conocimiento de sí mismo, los múltiples métodos que existen, que se proponen, no solo dentro de la doctrina espírita, sino desde otros ámbitos también. Y hay que tenerlos en cuenta, todos son valiosos e importantes y hacen distintos métodos, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve repaso, ante todo para aquellas personas que no estuvieron en la primera clase, sobre el conocimiento de sí mismo, los distintos métodos. Habíamos visto que es un proceso que parte de la autoobservación, continúa convirtiéndose en un proceso de autoestudio, porque la sola observación de nosotros mismos no basta, ¿no? Se va convirtiendo en un hábito saludable del estudio, y en ese estudio debe haber un análisis de los distintos aspectos de nuestra personalidad actual, para así llegar a un autoconocimiento parcial. Nunca será total. Hay aspectos de nuestro ser muy profundos que resultan por ahora inalcanzables para nosotros, pero sí lo que nosotros somos en la presente reencarnación y algunos rasgos que traemos de reencarnaciones anteriores. Eso nos va a llevar a la base para la reforma íntima, que significa en el fondo también
un crecimiento espiritual para la continuidad de nuestro proceso evolutivo con espíritus imperfectos pero perfectibles y los distintos grados de perfeccionamiento como lo plantea Kardec. Vimos una de las propuestas que es conocernos mediante la evaluación de las acciones del día. Al final del día disponer un tiempo, no obligatoriamente, sino cuando tengamos el gusto de hacerlo, evaluar desde que despertamos hasta que llega el final de la noche para juzgar ya desde un sentido ético y moral cada una de las acciones que se vuelven rutinarias y pasamos por alto el aspecto espiritual y moral de ellas. También el conocimiento de sí mismo con relación al tiempo. Este ya es un repaso de las clases anteriores. Con relación al pasado, mediante el análisis de las tendencias, los hábitos y el recuento de la vida actual. O sea, incluye el proceso anterior. En el presente, observación, análisis y estudio, también mediante el recuento del día o en distintos momentos del día, como quien hace un sondeo, una medición de nuestro mundo íntimo, nuestra casa mental que propone André Luis, y evaluación con relación al futuro, cuáles son nuestros propósitos, intenciones, planes, metas, ideales, que podemos cambiar en ellos, porque aunque tengamos ciertos planes, propósitos, intenciones, metas, objetivos, nada dice que no puedan ser modificados. Incluso la misma vida nos hace ir haciendo un reajuste de ese plan de vida o proyecto de vida que cada uno puede tener. Y hay personas que no tienen un proyecto de vida específico como tal, sino el día a día y lo que viene mañana. Con relación al pasado, habíamos visto que si observamos las tendencias, inclinaciones, aversiones, temores y fobias, hábitos, vicios, imperfecciones, resentimientos, culpas, y también las cualidades, virtudes, habilidades y fortalezas nos va a dar una perspectiva de lo que nosotros fuimos, cómo fuimos en el pasado, no quién fuimos, sino cómo fuimos, ya que varios autores espíritas, y esta es una de las grandes ventajas dentro del movimiento espírita, es que muchos autores espirituales tienen una concordancia, una coincidencia, hay una especie de universalidad parcial, digamos, aunque parezca contradictorio decir universalidad parcial. Vemos que ellos indican que nosotros en la presente reencarnación mostramos un alto porcentaje de lo que fuimos en la anterior y que muy poco de la educación, de la cultura, el hogar, la familia y lo que constituye nuestra circunstancia actual, muy poco modifica, pero sí hay un cambio, sí hay una modificación. Si no fuera así, el espíritu no evolucionaría, pero tenemos un alto porcentaje de lo que, cómo fuimos, y muchos hábitos, incluso vicios que se reactivan en la presente reencarnación, vienen de la anterior y se pueden convertir las reencarnaciones en repetitivas. Y también este punto que no había incluido, pero que el análisis de las pesadillas, que puede ser, digamos, llamativo, curioso, extraño, pero tiene que ver con el pasado, ¿no? Las pesadillas, aunque no creamos, tiene que ver con las reencarnaciones pasadas y tiene que ver con nuestra infancia y nuestra adolescencia, ¿no? Nuestra niñez, traumas, fobias, conflictos que están allí guardados, y muchas de las pesadillas reaparecen mostrándonos situaciones dolorosas, sufrimientos, hasta la forma de haber desencarnado, pueden reaparecer. Y sin embargo, ya sabemos que a la luz del psicoanálisis, la teoría freudiana y todo esto, el análisis de los sueños y las pesadillas pueden darnos un cierto acceso, ¿no? Entre comillas, al inconsciente, entre otros factores, y que de por sí los sueños, es importante también analizar los sueños, no como predicciones, ni como superchería, ni adivinación,
sino que los sueños, hacemos un breve paréntesis aquí para recordar que los sueños son una mezcla de imágenes oníricas producidas por la mente del que duerme, causadas por circunstancias de tipo orgánico, la temperatura, la posición en la cama, si hay frío, si hay calor, si hay ruidos, si hay, digamos, dificultades en la digestión, en la respiración. Muchas de estas situaciones orgánicas generan, a través del sistema nervioso y el cerebro, generan imágenes que se vuelven secuenciales y se convierten en un sueño. Pero a medida que el organismo, el cuerpo va descansando, se va relajando, digamos, empiezan unas afloraciones de tipo psicológico y emocional, porque se produce una liberación de esas cargas psicológicas y emocionales de lo que hemos acumulado durante el día o durante los días. Y esa liberación produce también una cierta cantidad de imágenes, pero que también reflejan las imágenes de los sueños de carácter emocional y psicológico, reflejan lo que nosotros llevamos como espíritu. Entonces pueden dar ciertas pautas, ¿no? Y finalmente, ya avanzada la noche, cuando ya se ha producido recuperación orgánica y se han producido liberaciones de esas cargas psicológicas y emocionales, empiezan a aparecer los sueños espirituales. El alma se desprende parcialmente del cuerpo, va al mundo espiritual, empieza a tener una serie de experiencias y encuentros, y por eso los sueños son tan extraños, porque no son sino una mezcla de las imágenes oníricas producto de la situación orgánica. Los llamados sueños orgánicos o fisiológicos se suman con los psicológicos y emocionales y además los espirituales. Entonces se produce a veces una mezcolanza tan difícil de desentrañar. Y sin embargo, los sueños con repercusiones de carácter espiritual tienden a ser más racionales, más objetivos, mientras que las llamadas pesadillas, los que son reflejos de estados de estrés psicológico y emocional, pueden producir figuras muy raras, sueños muy extraños, absurdos, ¿no? Mientras que los espirituales tienden a ser como más normales, ¿no? Más naturales. De todas maneras, es un mundo que, aunque es bastante confuso, puede darnos ciertos márgenes de autoconocimiento. Bien, entonces, habíamos visto que con relación al presente se propone la observación, estudio y análisis de los pensamientos, ideas, emociones, reacciones, sentimientos, palabras, actitudes, actos, acciones y en general la conducta. Mediante la relación con los demás, las relaciones familiares, amistosas, sociales, laborales, en general, cómo nosotros debemos, digamos, hacer ciertos pares en algún momento del día. Si una persona está en una oficina, tratar de analizarse cómo reacciono yo cuando llega mi jefe, cómo reacciono yo, o el director o el gerente. Bueno, ya no se usa tanto el concepto de jefe, está pasando. ¿Cómo reacciono yo cuando llega X o Y compañera o compañero de trabajo? ¿Qué pienso, qué siento, cómo me comporto? O los llamados desafectos cuando reaparecen en ciertas reuniones o en ciertas instituciones. ¿Cómo manejo yo esos pensamientos, sentimientos, acciones, reacciones en presencia de cada uno de nuestros familiares, ¿no? Y va a ser diferente en cada uno de ellos. Eso nos va dando una referencia. La pregunta que habíamos visto: ¿es posible hacer un juicio objetivo, imparcial y desapasionado de nosotros mismos? Y la respuesta en general es no. No estamos todavía, por lo menos, en capacidades de ser completamente objetivos, imparciales, desapasionados
cuando nos juzgamos a nosotros mismos, pero sí tenemos la capacidad de hacerlo cuando juzgamos a los demás. La otra propuesta de tener en cuenta las críticas, opiniones y consejos para de allí tener como un retrato, ¿no? O un complemento de ese cuadro, esa imagen que se va formando por pedacitos, como un rompecabezas, hasta que poco a poco lo vamos a las críticas anteriores, las críticas actuales, opiniones, conceptos y consejos. Aunque no nos gusten, muchas de esas críticas llevan a algo de verdad, ¿no? Aunque el que critica a su vez también tiene sus propios conflictos y proyecta así lo que la psicología y Juana de Ángelis señalan como una proyección, ¿no? Y entonces observar y analizar aquello que criticamos, que señalamos, que vemos mal y censuramos en los demás, porque en esa censura va implicada una condición propia, ¿no? Lo cual es el reflejo o proyección de lo que interiormente somos o llevamos, porque nos disgusta ver unas ciertas actitudes y criticamos y juzgamos mucho, porque en cierta forma hay un mecanismo de defensa que trata de esconder que uno también es así como lo está censurando. Vamos a dedicar una clase también al capítulo Juzgamientos del libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda de la mentora Juana de Ángelis, porque en ese juzgamiento pues nos da una referencia de cosas que nosotros llevamos por dentro. Entonces, como seres imperfectos, pues vamos a ver muchas cosas, digamos que negativas de nosotros mismos, pero tenemos que ser realistas, ¿no? Si es que queremos conocernos y reformarnos. También evaluar cómo nos comportamos en los momentos de tranquilidad comparados con los momentos de dolor, sufrimiento y dificultades. Conocimiento de sí mismo mediante las ayudas espirituales. Si nos encomendamos a Dios, si creemos en Dios, tenemos esa fe razonada que nos da el conocimiento del espiritismo, le pedimos en primer lugar a Dios a través de las oraciones, porque Dios permanentemente observa lo que somos y hacemos cada uno de nosotros. Dios está dentro de nosotros y a nuestro alrededor, pero no somos conscientes de ello. No lo sentimos, estamos lejos de percibir esa presencia de Dios continuamente en nosotros, porque Dios es como tal omnisciente, es consciente de todo lo que sucede en cada punto del universo, por muy infinito que sea. Y ese antiguo concepto religioso que traemos de herencia del pasado, de pensar que Dios está lejos, está distante, más allá de las nubes, en el cielo, pero Dios está presente en todo el universo, por lo tanto está aquí con nosotros y sabe exactamente lo que pensamos, sentimos, lo que deseamos. Entonces Dios es consciente de cuando queremos conocernos a nosotros mismos y, digamos, ese proyecto, ese proceso de reforma. Entonces, a través de la oración, que es una actitud no para que Dios se entere de lo que nosotros queremos, porque sí, que nosotros oremos, Dios es consciente de lo que nosotros deseamos. Pero la oración tiene la ventaja de que nos pone en sintonía, nos hace elevar nuestra vibración y nos pone en disposición ante esa divinidad. Y por supuesto, nuestros guías, nuestros protectores y los familiares desencarnados que ya estén esclarecidos pueden ayudarnos en cosas trascendentales o en cosas cotidianas, según el alcance. Entonces les pedimos a Dios, a nuestros guías, a nuestros protectores y familiares esclarecidos que nos ayuden en este conocimiento de nosotros mismos, porque en las horas del sueño nocturno, al desdoblarnos, que tenemos una permanencia temporal en el mundo espiritual,
aunque no lo recordemos, sus consejos, orientaciones y enseñanzas quedan archivados y afloran como intuiciones o inspiraciones. Este es otro tema propuesto por Juana de Ángelis, observar las máscaras que utilizamos. Nosotros ya sabemos, no nos mostramos tal como somos. A veces hasta se usan ciertas simulaciones en el hogar, ¿no? Pero es en el hogar en donde nos quitamos como las máscaras. Pero al poner un pie fuera de la casa, ya empezamos a utilizar como unos roles, unas apariencias, unas máscaras para defendernos del medio ambiente y de la agresividad y la delincuencia y los asedios. También manejamos una serie de máscaras y roles cuando llegamos a la oficina, al colegio, a la universidad, incluso al centro espírita. Vamos manejando todas esas máscaras que podemos también dedicarle una clase a eso. Digamos que nos puede dar una pauta. ¿Por qué manejamos esas máscaras? Hay personas que no las usan, hay personas que son muy directas, no se muestran tal como son y pueden resultar crudas ante los demás, pero aún así siendo crudos, siendo, digamos, realistas y directos, también está el principio de la caridad, de la tolerancia, de la educación, en donde la persona, por muy cruda que sea, eso no quiere decir que no pueda suavizar su forma de ser ante los demás, ejerciendo la caridad moral. Entonces, todos somos una mezcla, como ya hemos dicho en varias clases, de luz y sombra. Luz son las cualidades, virtudes, capacidades, y la sombra, pues, es todo lo negativo, las imperfecciones, los vicios, los defectos. Entonces, identificar exactamente cuál es esa sombra, y de eso se trata todas las 7, 8 clases en las cuales hemos estado, ¿no? Identificar, no es una sombra que nos persigue, es lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, digamos que tratar de identificarla, ¿no? Digamos que podría hasta de parecer como extraño, de desagradable, de que estemos hablando de la sombra, la oscuridad que llevamos dentro de nosotros, pero eso es lo que somos, eso es lo que nosotros hemos cultivado como espíritus imperfectos en las últimas 10 o 20 reencarnaciones. Quién sabe todo lo que hemos hecho y lo que hemos sido, ¿no? Y como hay, digamos, proyecciones de todo eso en nuestra personalidad actual, entonces es bueno indagar en ese aspecto. También en el Evangelio según el Espiritismo de la editora 18 de abril, editora argentina 18 de abril, en la parte final como un anexo está el conocimiento de sí mismo, elaborado por Allan Kardec, pero que no aparece en todas las ediciones del Evangelio según el Espiritismo. Y son como 58 puntos, cuestionario breve, cuestionario extenso y puntos de meditación. Como ejemplo vamos a ver algunos porque nos ayudan a reflexionar y a conocernos, ¿no? Vamos a poner ejemplo. Cuestionario breve, Kardec los tiene ahí enumerados. Es para que uno, en el momento en que desee, en la noche, en el día, o el domingo, o el sábado, cuando le provoque, hacerse estas preguntas. He olvidado, vamos a poner este ejemplo, he olvidado elevar mi alma a Dios, darle gracias por los beneficios que me ha concedido, por las alegrías que he gozado, por las buenas inspiraciones que ha permitido que me diesen los buenos espíritus. Entonces, si uno se hace esta pregunta con cierta regularidad, entonces ya no lo va a olvidar más. Tener en cuenta, dar gracias a Dios con el fin de que nuestra vibración suba, ¿no? Porque hay un acto de reconocimiento hacia esta, digamos, esta fuente de todo, Padre Creador. Entonces, en la medida en que hay, digamos, esta acción de reconocimiento y de agradecimiento,
digamos que no es en beneficio de Dios, sino en beneficio de nosotros, porque hace vibrar, hace subir nuestra vibración. Segundo, ¿he dudado acaso de la justicia y de la bondad de Dios? Puede que sí, puede que no. La fe en unos está más fortalecida que en otros. He murmurado contra sus designios, las pruebas de la existencia, o contra las pruebas de la existencia, no. Si de un momento dado de sufrimiento o de padecimiento, de pronto hemos dudado o murmurado para medir cómo estamos, ¿no? Es como un test, un examen. Bueno, aquí, tercer punto. He dado a mi tiempo y a mis facultades un empleo útil, inútil o perjudicial para mí o para los demás. Puede que sí, ¿no? Este es uno de los principales vicios de nuestra personalidad. Haber dado una utilización inútil o perjudicial a nuestras facultades, cualquier tipo de facultad intelectiva o moral o comportamental, ¿no? Y a veces nos conformamos con decir, no, pero no han sido perjudiciales para nadie, pero pueden haber sido perjudiciales para nosotros mismos. Cuarto, puedo decir al final de la jornada, he hecho algo bueno. Por allí está ese recuento, esa anécdota de que si tú haces algo bueno cada día, al 31 de diciembre has hecho 365 acciones buenas, ¿no? ¿He sido útil a mis semejantes? ¿No? ¿O no he sido útil? No he causado mal a nadie, no he faltado a los deberes de mi posición, porque a veces podemos caer en el incumplimiento de deberes, incluyendo los deberes espíritas, si somos dirigentes, si somos coordinadores, mediums, fascistas, trabajadores de cualquier nivel, ¿no? Todas estas preguntas de Kardec nos pueden dar elementos de meditación. Y el cuestionario extenso es más o menos lo mismo, pero mucho más, son muchos puntos. Aquí hay unos ejemplos. 4 ejemplos. Primero, ¿me he procurado algún placer o alegría a costa de terceros? ¿O bien ha sufrido alguien por mí? No, porque uno se puede proporcionar placeres, alegrías, satisfacciones a costa del esfuerzo de uno mismo, ¿no? Pero cuando es a costa del sufrimiento de terceros, entonces ya caemos en un compromiso ante la divinidad, ¿no? Ante las leyes divinas. Segundo, voluntaria o involuntariamente he hecho daño a alguien. He olvidado reparar el daño que haya podido causar. Porque, como dicen por allí, mientras estemos encarnados, tenemos la oportunidad de reparar el daño o pedir perdón a aquella persona a quien le hicimos daño. Pero nos preguntaremos, no, pero si ya la persona desencarnó o está en otra ciudad, en otro país, o no me quiere escuchar, por lo menos uno tiene que ejercer el autoperdón por el daño que uno haya hecho y poder incluso reparar el daño a través de terceras personas. Es decir, yo hice un daño, pero ya no está a mi alcance. Reparar ese daño porque esa persona ya no está en mi presencia, pues esa acción la puedes hacer beneficiando a otro. Allí se va a producir una compensación con las leyes divinas, ¿no? Porque a veces en las reencarnaciones tenemos a nuestro alrededor personas a las cuales podemos beneficiar y de pronto estamos rescatando algo que le hicimos a otra persona que no está reencarnada con nosotros o está en otro mundo o desencarnado, pero si la reparación o que se convierte en beneficio hacia otra persona que no es la misma a la cual le hicimos daño, las leyes divinas reconocen esa acción y aquella persona será beneficiada por otros caminos,
o por otras personas. En la sabiduría divina, pues esta contabilidad es perfecta y se va equilibrando con el tiempo y con la reencarnación. Otra pregunta. ¿Me he negado a auxiliar a algunos de mis semejantes? Que podemos ver personas necesitadas, pero por indiferencia, por apuro, por temor, por prejuicios, no los auxiliamos. ¿O he rehusado servirle solo porque no participaba de mis opiniones o de mis creencias? Por el hecho de que, no, pero es que él es evangélico, es ateo, digamos, es musulmán, cualquiera de estas. Uno no es espírita, o dentro del movimiento espírita él es de tal o Y corriente. Entonces, a veces podríamos caer en este error, se puede decir, de rehusar prestarle un servicio porque no es de mis opiniones, no es de mi partido, votó por fulano en vez de haber votado por sutana, etcétera. Y digamos que nada más por esas diferencias a veces no queremos servirle. Cuarto, he hecho el bien pensando solo en mi provecho personal, o cuando lo hacía calculaba mis ventajas que podría lograr. Esto de pronto, esto es algo más o menos frecuente, ¿no? De que a veces hacemos el bien pensando en segundas intenciones, un provecho personal, algún día me lo pagará, me debe una, me debe varias, algún día se lo cobraré, etcétera. Pues ya ahí hay segundas intenciones, entonces el bien hecho, digamos que pierde valor, ¿no? Que cuando se hace espontáneamente. Y en puntos de meditación vamos a ver aquí, aunque en las clases podemos ir trayendo otros. Pensando en la brevedad de la vida corporal en comparación con la espiritual, que es infinita, he de considerar de que de qué corta duración son los males terrestres. Para aquel que hace lo que debe a fin de no merecer otro castigo después de esta existencia. Ya sabemos que, aunque Kardec a veces utiliza el concepto de castigo, no es castigo, sino consecuencia justa, ¿no? De algo que hacemos, pero que por ese atavismo religioso que traemos, se filtran algunos conceptos como castigo, destino, azar, etc. Bien, entonces, pensando en la brevedad de la vida corporal, a veces es difícil esto que dice aquí, considerar los males terrestres como pequeños, como pasajeros. No siempre logramos esto, pero a la larga sí es así porque comparado con la vida espiritual, son breves. Punto de meditación. Elevándome por el pensamiento por encima de la vida terrestre para considerarla desde el punto de vista del más allá, he de comprender lo pueriles y mezquinas que son las cosas a las que damos tanta importancia y que tanto nos atormentan en la tierra. Entonces, en la vida hay cosas importantes y cosas, digamos, no tan importantes o superfluas. Habíamos visto en una de las clases anteriores que la vida material, la vida social, la cotidianidad nos absorbe y en vez de estar el cuerpo al servicio del espíritu, estamos en un periodo en donde es al revés. El espíritu gasta inmensas energías en sostener el cuerpo, porque el cuerpo hay que darle desayuno, almuerzo, cena, meriendas, hay que darle salud, hay que darle descanso, placeres, cuidados, protección, techo, seguridad y todo. Entonces, se nos pasa la vida cuidando el cuerpo, que es lógico hacerlo, ¿no? Es justo hacer este instrumento del espíritu. Pero todas las fuerzas se van en, digamos, todo lo que nos exige la vida material y el alma va quedando descuidada, ¿no? Entonces, así como alimentamos y cuidamos e higienizamos el cuerpo,
también hay que cuidar, alimentar e higienizar el alma para tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay una necesidad de educar y disciplinar nuestra mente. Primero que acostumbrarnos a observar lo que hace nuestra mente, en qué pensamos regular y frecuentemente, cómo funciona mi pensamiento. Pero este punto va encaminado en por dónde empezar, ¿no? Cómo observarnos a nosotros mismos. Pues esa observación parte de la mente. Entonces, lo primero que hay que hacer es disciplinar la mente y vamos a ver hoy unos ejercicios, ¿no? Y por supuesto de esta enseñanza oriental, pero que llega a Occidente hace siglos y es muy útil, la necesidad de aquietar el pensamiento, la necesidad de serenar la mente, de calmarla. ¿Y cómo hacerlo? Vamos a ver el ejemplo de que habíamos hablado. Supongamos que nosotros vamos a escoger un día para la meditación, porque difícilmente podremos meditar todos los días. Digamos que la persona decide meditar los domingos. Entonces, el domingo vamos a buscar un lugar tranquilo, aislado y cómodo para hacer una relajación física. Ir aflojando los músculos de los dedos de los pies. Lentamente vamos relajando los músculos del empeine, relajamos los músculos de la planta de los pies, los talones, sin mayores afanes, ¿no? Tomándonos todo el tiempo que deseemos y también sin quedarnos dormidos. Digamos que relajamos los tobillos, después relajamos todos los músculos de las piernas y llegamos a las rodillas. Tratar de... por supuesto que esta relajación podría ser acostados, ¿no? O en una reclinomática, una silla cómoda, en donde podamos descansar el cuello, la cabeza. Entonces vamos relajando los muslos, las caderas, el abdomen, la región lumbar, el tórax, la espalda, los hombros, brazos y manos. Llegamos al cuello, las clavículas, relajamos todos los músculos del cuello, maxilar inferior, los músculos de la cara, el cuero cabelludo. Y este es un ejercicio como un preámbulo, como relajación física para aquietar la mente, ¿no? Allí la mente va a estar activa porque va a ir revisando todos y cada uno de los músculos y de las partes del cuerpo, dándoles una orden de relajación. Algunas personas dicen que se puede tensionar, pero con el ejercicio uno va acostumbrando a. Por ejemplo, si yo me concentro en los músculos de los muslos, en vez de tensionarlos, lo que hay es que aflojarlos, como si fuéramos a dormir, y buscar una relajación mental, tranquilizar el pensamiento con la ayuda de lo que se propone, que es la respiración. Entonces, relajación física, relajación mental y respiración lenta y profunda. Habíamos hablado de la respiración diafragmática y costal, cuando el conteo es más extenso, y la respiración diafragmática, costal y clavicular. Pero no nos vamos a complicar con esto. Entonces, el ritmo es el siguiente. Lo que les propongo es que hagamos este ejercicio ahora, los que podamos, ¿no? Digamos que sentados cómodamente, supongo que todos estamos sentados, ¿no? Y que tenemos a nuestro alrededor espíritus bondadosos. Digamos que vamos a cerrar los ojos, quienes deseen hacerlo. Vamos a hacer aquí un breve ensayo. Cerramos los ojos, aflojamos el cuerpo hasta donde sea posible.
en este momento sin mirar la pantalla para relajarnos, para interiorizarnos e iniciar una serie de movimientos respiratorios lentos y profundos. No importa ahora mismo un conteo hacia adentro, inspirar, después retener brevemente y dejar salir el aire suavemente. Entonces, se sabe ya por experiencia que este tipo de ejercicio, digamos, va a ayudarnos a tranquilizar la mente. Entonces, a medida que inspiramos, vamos a tratar de sentir cómo penetra el aire por las fosas nasales, sigue hacia atrás, baja por la garganta y se van llenando los pulmones. Incluso a veces hasta se puede sentir el sonido de la respiración. Ante todo, si tenemos unos audífonos puestos ahora mismo, cuando inspiramos, vamos a sentir el sonido de nuestra respiración. Entonces, me voy a permitir dirigir el ejercicio. Ojos cerrados, músculos flojos, relajados, ¿no? Esto, claro, es un ejemplo. Entonces, como hizo una vez Divaldo en los teatros, ¿no? Inspirar, retener, expirar. Inspirar, retener, expirar. Inspirar, retener, expirar. Y seguimos haciendo este ejercicio suave, tratando de sentir solamente el movimiento de los pulmones. Percibir nada más cómo suena el aire, cómo va llenando, cómo va penetrando, cómo se llena, y después el mismo organismo pide y desea que el aire salga. Entonces nos mantenemos en este ritmo y ya este ejercicio sería uno que podamos hacer durante muchos días, solamente eso. Y ya vamos adquiriendo una disciplina. La mente se va aquietando. Cuando hacemos este ejercicio, la mente se aquieta porque se concentra en un solo punto. Se concentra nada más en la respiración. Al principio puede que cueste trabajo, que sintamos incomodidad, nos pica un mosquito, un ruido, algo nos molesta en la silla, hay calor, hay frío, no estoy acostumbrado. Todo esto es natural que pase, ¿no? Nunca lo habíamos hecho. Entonces, esta es la propuesta de que inspirar, retener, expirar o expulsar. Entonces, abrimos los ojos y vemos que en esta lámina dicen que si uno cuenta 1, 2, 3, inspirando 1, 2, 3, retener 1, 2, 3 y dejar salir el aire 1, 2, 3, se produce solamente una respiración diafragmática, pero también es útil. ¿Por qué? Porque ayuda a concentrar la mente, a aquietarla y oxigena la sangre, que es útil la oxigenación de la sangre. Otros dicen que si el conteo es inspirando hasta 6, entonces ya funcionan más las costillas, ¿no? La reja costal se expande. Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dejar salir 1, 2, 3. Y retener 1, 2, 3. Y después dejar salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con el tiempo la persona puede hacerlo más extenso, hasta 9. Entonces ya ahí van a participar las clavículas, movimiento de las clavículas.
Entonces, esto quiere decir que con este ejercicio que se vuelve un hábito, va a ser la base para la meditación. Y que vamos a escoger un día en la semana, un día y una hora para meditar 5 minutos, o 10 minutos, o 15 minutos, para empezar esa disciplina. Y esa disciplina nos va a llevar al autoanálisis, pero todavía no nos vamos a meter en autoanalizarnos con este ejercicio para no complicarnos, sino solamente relajación física, relajación mental y respiración, o más bien relajación física, respiración que va a conducirnos a una relajación mental. Cuando ya tengamos dominado esto, entonces vamos a empezar la observación de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿para dónde se me va el pensamiento? Otra propuesta es dejar que el pensamiento divague para donde quiera, que se vaya para donde quiera y después ya controlarlo, ¿no? Entonces, poco a poco, este es una de las propuestas para iniciar nuestro conocimiento de nosotros mismos. ¿Por dónde empieza la reforma íntima? Se puede decir por la respiración. Se podría así como simplificar todo esto. Bueno, entonces, allí está esa famosa representación de la persona que sentada se puede relajar. Pues no estamos tal vez acostumbrados, a menos que la persona practique yoga, a relajarnos sentados sin un apoyo en la espalda. Y otros acostumbramos a relajarnos completamente acostados. Como vemos aquí, esta técnica de relajación. Incluso creo que en el yoga a esta posición la llaman la postura del muerto o del cadáver, ¿no? La postura del cadáver, completamente tumbados allí, boca arriba, con las palmas de las manos hacia arriba, iniciar la relajación desde los pies hasta la cabeza e ir respirando. Todo eso va junto, ¿no? Relajación, respiración, y ya después va a venir el proceso de meditación. Entonces, todo esto debe ir acompañado de tranquilidad, calma, serenidad, para educar el pensamiento, porque el pensamiento está mal educado y sin un pensamiento que no está educado, difícilmente vamos a tener paciencia para evaluar las acciones del día o cualquiera de estas situaciones. Entonces concluimos así la clase de hoy y veamos cómo les pareció el ejercicio. Bien, Álvaro. Excelente, excelente. Yo te quería preguntar algo. Bueno, llegaremos allá, pero este ejercicio de respiración, tú nos, perdón, tú nos recomendaste cogerlo un día a la semana, relajarse, pero en la vida diaria, cuando tenemos situaciones extremas, situaciones difíciles, situaciones complicadas, también podemos acudir a la respiración. Exactamente. Indudablemente es una herramienta que la podemos utilizar en las situaciones difíciles, ¿no? Por ejemplo, la persona que va a hacer, dicen que algunos cantantes, algunos actores, actrices, alguien que va a salir al escenario, hace ejercicios. Por ejemplo, los que van a salir en una obra de teatro acostumbran, además de ejercicios de vocalización y de estiramientos y calentamientos, dedican unos minutos a la respiración. Y eso ayuda bastante, ¿no? Entonces, en los problemas y situaciones, o antes de dictar una conferencia, antes de un examen médico, antes de cualquier encuentro, etcétera, que sea tensionante, pues se pueden aplicar unos minutos de respiración lenta y profunda. Y eso ya ayuda, ¿no? Bueno, algo que yo pensaba, lo estaba comentando acá María Claret, que debería dejarlo en la grabación.
Así que ya son dos, yo lo pensé y María Claret lo está diciendo. Así que bueno, te lo proponemos que lo dejes en la grabación. Nancy Aguilera, levanta la mano. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta que hacerte, Alberto. Yo, pues en algunas técnicas de respiración que he leído, la recomendación es iniciar la relajación desde la cabeza, la cara primero y hasta llegar a los pies. Entonces te pregunto, ¿cuál es la diferencia dentro de la propuesta? ¿Por qué esa diferencia de ordenamiento de la respiración y la relajación? Bueno, indudablemente ambas van a ser útiles, ambas van a ser, digamos, válidas, ¿no? Todo va a depender de la elección de la persona. Hay personas que dicen que, y personalmente es la que yo practico y practicamos en la sociedad espírita cuando vamos a hacer, por ejemplo, a un paciente un tratamiento físico espiritual, hemos acostumbrado a relajar desde los dedos de los pies hacia arriba y otras personas dicen que se han acostumbrado a relajarse de arriba hacia abajo, ¿no? Pero también dicen, alguien me comentaba que ha practicado esto, dicen que si uno relaja la cabeza, la cara, el cuello, ya lo demás se va a relajar, pero todo va a depender del gusto de la persona. Yo realmente no lo encuentro. Me parece, personalmente, me parece que relajando de abajo hacia arriba se va llevando como una secuencia. Y un amigo que practica el sistema inverso dice que relajando la cara, la cabeza y el cuello, ya lo demás se queda como relajado. No sé hasta qué punto, pero mi recomendación personal es desde los pies hacia arriba. Trataremos como de leer o investigar un poco más, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. Alina Barbosa dice, esa forma de respiración he escuchado que nos ayuda a eliminar el exceso de cortisol de los riñones. Tiene muchos beneficios. Sí, así es. Muchos Bien, ¿alguien beneficios. más que quiera decir algo, preguntar algo? Tenemos tiempo todavía, 5 minutos. Se me había olvidado mencionar también que es lógico pues que haya un silencio y una buena temperatura, ¿no? Que no vaya a entrar un gato, un perro allí y vaya a saltar sobre la cama o algo vaya a pasar, ¿no? Algunas personas también gustan de poner música clásica suave, porque no toda música clásica sirve para relajarse, porque hay unas que son muy dinámicas, muy fuertes, pero ahí escoger música clásica muy suave y si es posible colocarla allí en un equipo de sonido, porque la música produce una vibración en el ambiente que favorece todos estos procesos. Ok. Yo también te diría, Álvaro, bueno, aunque tú vas a estar dando... Ya te doy la palabra, Nancy. Aunque tú vas a estar dando un adelanto de esos cuestionarios breves y cuestionarios extensos, pienso que ya deberíamos pasar o pasármelo, a ver si lo divulgamos para que las personas vayan también practicando esta parte. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, sí, Yo no lo tengo, yo no tengo el archivo, no lo puedo, entonces sí te pediría eso que lo compartieras sí, para compartirlo a los compañeros. lo tengo en la edición del Evangelio de la editora 18 de abril, muy viejo, por cierto, está todo amarillento y deshojado, entonces voy a digitalizarlo para poderlo divulgar, ¿no? Porque en las demás ediciones ya no se consigue, ¿no? Entonces voy a digitalizarlo y compartirlo. Ok. Nancy, ¿vas a preguntar algo? Gracias. Sí, la segunda pregunta era con relación a la respiración. ¿Cuál de las dos? Mucho, bueno, no tendría claro los términos. De todas maneras, hay recomendación de que una respiración se hace bronquial y otra abdominal directamente. Cuando uno hace la inspiración, de una vez se envía
el aire hacia el estómago y es el estómago el que se va a distensionar, no dejarlo en los pulmones, pues. Entonces, esa sería mi otra pregunta. ¿Cuál de los dos tiene mayor efecto en cuanto a la oxigenación? Porque es lo que se pretende con la respiración, ¿no? Si se manda primero al Sí, estómago. se llama abdominal, pero el aire nunca llega al estómago, ¿no? Es un acto mecánico porque participa el diafragma y cuando él se contrae, desplaza las vísceras hacia abajo y da la impresión de que el oxígeno pasara al estómago, pero al estómago solamente llegan solo los alimentos. El aire nunca pasa al abdomen. Hay una limitación, ¿no? De la pleura, el diafragma, solo que cuando se expande el abdomen indica que los pulmones se han expandido y aquellas personas que pueden y saben hacerlo, es bueno que lo hagan. Yo no me preocupo por esto de que si es abdominal o si es diafragmática. Yo sencillamente lleno los pulmones, retengo y expulso el aire, sin ponerme a pensar si es clavicular, si es costal, si es diafragmática. Pero ya las personas que se dedican, por ejemplo, al yoga y a estos ejercicios, sí saben diferenciarlo, ¿no? Pero el común de la gente, yo por eso prefiero que nos quedemos con la respiración normal, inspirar, retener brevemente y expirar. José Maldonado. Sí, muchas gracias. Disculpe, después de que se hacen los ejercicios de respiración, ¿qué es lo que usted recomienda? ¿Hacer una oración, analizarse o qué podríamos hacer después de que estamos relajados con esta práctica de la respiración? Gracias. Buena pregunta. Primero sería hacer la oración, ¿no? Hacer la oración al inicio. Ya Dios y el mundo espiritual superior saben que nosotros estamos en este proceso, digamos que encomendarnos a lo alto y pedir la ayuda para después proceder a hacer la relación física junto con la respiración lenta y profunda. Y cuando ya nos sintamos bien tranquilos, bien relajados, entonces escoger un punto de meditación. Por ejemplo, ¿qué he hecho yo en el día de hoy? O sea, ¿cómo me he comportado hoy? ¿O en qué pienso? ¿O cuál? Escoger un punto. Ya es una pregunta muy buena porque ahora se trata y de allí saldría hasta una clase, de que tratemos de escoger prioridades, ¿no? En cada sesión, ¿a qué punto me voy a concentrar? No dejarlo como tan suelto. Por ejemplo, si dicen que yo soy una persona perezosa, analizar si tienen razón o no. Otras personas empiezan trasladándose a la niñez, a la infancia, cómo fue mi infancia, qué es lo que yo recuerdo, o puntos concretos. Entonces tiene que escogerse de antemano la meditación de X día, a qué punto, vicio, imperfección, defecto, comportamiento, vocabulario, sentimiento, voy a escoger. Entonces, podríamos tratar de hacer como unas prioridades, pero sí sería bueno de antemano llevar, hoy voy a dedicarlo a tal cosa. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Entonces, te pedimos que Concluimos. cierres nuestra reunión. Ok.